sea su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias así puestos de pie en Isaías capítulo 43, versículo... Vamos a comenzar del versículo 10. Y dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios. O sea que antes de él no hubo otra deidad, no hubo Dios antes de él, ni lo será después de mí. O sea que, fíjese, una de las definiciones de lo que es Dios es de que Dios no tiene principio ni fin. Si algo es antes que Dios, entonces eso es Dios, en definición. Pero como Dios no tiene principio, no hay alguien antes que Él. O sea, Él es primero, Él es antes que todo en Él subsiste, porque pues precisamente es por eso que Él es Dios. Y tampoco será Dios formado Dios después de mí. Así dice, versículo 11, yo, y luego repito como diciendo hasta yo. En inglés, si tiene el King James, dice even I, o sea, hasta yo mismo, o sea, se lo repite, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Bien, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. ¿Quién dice? Dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Padre Santo, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir tu palabra y instrúyenos. Habla por medio de mí, yo te necesito, Señor. Yo no soy nada ni nadie sin ti. Pido, Señor, que nos bendigas hoy con la enseñanza de tu hermosa palabra, y al aprender tu palabra ser más y más como tú. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Nos dice su palabra, ser santos porque yo soy santo. Sin la santidad nadie verá al Señor también. Pero pues si conocemos a Dios, como me lo estaba compartiendo un querido hermano, si conociéramos a Dios, su santidad, entonces nosotros naturalmente vamos a ser santos, porque estamos conociendo los atributos básicos de Dios. Si conociéramos a Dios como amor, pues básicamente nosotros también vamos a crecer en amor. Si conocemos a Dios en su totalidad, como también Él es santo, Él es recto, muchas veces Él exhorta, reprende. La palabra de Dios muchas veces es agresiva en sus tendencias básicas y básicamente en contra del error, o no lo pintamos tan bonito, el pecado. Y entonces, si nosotros simplemente mediante la palabra vamos conociendo más sobre los atributos básicos, fundamentales de Dios, entonces nosotros naturalmente vamos a ser más y más semejantes a Él. Si Dios es santo, ¿sabe qué? Usted y yo, si estamos creciendo, estamos aprendiendo, llenándonos de la palabra de Dios, conociendo que Dios es santo, nosotros también vamos a comenzar a santificarnos un poco más, a ser más y más separados y distanciados del mundo, y ser más y más semejantes y similar a Él. Pero para eso es necesario la palabra. Diga conmigo, la palabra. Es necesario estudiar la palabra, meditar la palabra, desayunar, almorzar, cenar la palabra. O sea, estuvo Martín Lutero, que es el gran reformador cristiano,
quien dijo, él escribió aproximadamente más de 60,000 documentos, o sea, tesis, sinopsis, teorías y estudios referente a la palabra y basados bíblicamente, con su fundamento bíblico ciertamente. Y él al morir, él dijo algo muy interesante. Dijo, de todos mis escritos, o sea, más de 60,000 escritos, que no se lean ninguno de ellos, acepto la palabra. Que nosotros nos diéramos cuenta del privilegio que tenemos de estudiar la palabra, de hacer la palabra nuestra. Le pedí al hermano que no pusiera los versículos en las pantallas, porque hasta me puse, no sé si lo puedo decir, el Señor me habló o simplemente yo pensando, llegué a la conclusión de que hasta cierto punto se hace un daño poniendo los versículos en las pantallas, porque luego ya la gente ya tiende a depender en las pantallas, que bueno, ahí va a estar el versículo. Mejor hay que nosotros tener nuestra Biblia y hojear nuestra propia Biblia, ¿sí, no? Entonces voy a mencionar varios versículos y les voy a pedir que me acompañen. Si tienen algo para escribir, escriban. Si tienen comentarios, convicciones, preguntas, escríbanlas. Y si es posible, si quieren, también tienen esa... hoy que tecnológicamente estamos avanzados, me pueden escribir un correo y con mucho gusto les puedo responder y podemos seguir, por ejemplo, una conversación o un open forum, como se les llama en las universidades, referente a lo que se está hablando el día de hoy. Muy bien, el texto el cual le usé para abrir es un texto que usan los testigos de Jehová para decir que ellos son los únicos que tienen la verdad, ellos son los que tienen el evangelio, ellos son los que están correctos. La lógica de ellos es de que ellos son los testigos de Jehová. Muy bien. Nosotros se nos ha acusado por medio de ellos de que nosotros somos luteranos, de que nosotros somos armenianos, calvinistas, que nosotros, o sea, algo que tiene todo esto en común es de que nosotros somos seguidores de hombres, que es luterano, el calvino, todos ellos, y que no somos seguidores, que al ser seguidor de hombre, pues estamos confiando en el hombre y pues que pues estamos mal en esencia. Y pues ellos pues aquí usan este texto para referirse de que ellos son los testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. O sea, ellos se apropian de esta escritura. El versículo 11 dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Luego en el versículo 12, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Muy bien, vamos a aplicar un poco de apologética en este sermón. Siempre en un sermón siempre tiene que haber un balance apropiado de hermenéutica, que es un estudio básico, reglas y estudios para la palabra, homilética, y también apologética, apologetics, que es la evidencia o el arte de la defensa de la fe cristiana. Y muchas veces es necesaria tener y aplicar esta evidencia en la defensa de la fe cristiana. ¿Por qué digo cristiano? Porque el cristiano no se llama luterano, ni el cristiano se llama calvinista, armenista o como quiera que sea. El cristiano se le llamó cristiano en la palabra, en el libro de los Hechos, en Antioquía, que cristiano es la palabra que quiere decir seguidor y adorador de Jesucristo. Esos somos los que somos. Somos cristianos, somos seguidores y adoradores de Jesucristo. También nos dice su palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que seréis mis testigos. Está hablando Jesús. Que seremos sus testigos y predicaremos en Samaria, Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Seremos sus testigos. Muy bien. Hoy vamos
Vamos a estudiar más o menos, no más o menos, sistemáticamente sobre la deidad, y vamos a ver, ¿qué quiere decir deidad? ¿Qué quiere decir sobre la divinidad? En inglés es Godhead, que es las enseñanzas teológicas. Teo quiere decir, se refiere a Dios, y lógica, que quiere decir al estudio, al pensamiento. Eso es lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar teología. ¿Muy bien? Entonces, un yes. Para los que no saben, ese yes vino de mi mamá. Qué bueno. Traigo porra. Muy bien. En el 2001 llegó una señora, me tocó la puerta de mi casa un sábado en la mañana, y ella venía con una jovencita de unos 15 años. La señora era americana y la jovencita parecía que era como afroamericana con americana, con gringa. Entonces me tocaron y me entregaron una revista y me decían que me ofrecían un estudio bíblico. En ese tiempo yo estaba en mis estudios para licenciatura en ministerio, y pues yo tenía me gustaba estudiar para empezar, pero bueno, viene, me ofrece una revista y me ofrece un estudio bíblico. Entonces miré la revista y lo que decía es de que the true name of God is Jehovah. Que el verdadero nombre de Dios es Jehová. The true name, así, el verdadero nombre de Dios es Jehová. Entonces yo le dije, pues muchas gracias, pero no es así como lo enseña la Biblia. Y entonces la señora se puso así como agresiva, dice, así casi me vio como si fuera un diablo. Entonces le dije, perdón, pero no es así. Ella me dice, se puso así como no sé si se le subió la presión o qué pasaría, pero sentí como que se me iba a pegar, y yo en ese tiempo tenía unos 21 años tal vez, y estaba ahí un flaquito así. Y dije, no, si me pega me va a ir mal, y lo hago en mi propia casa. No, pero se me puso así agresiva y me dice, yo solamente vine para ofrecerte un estudio y tú nos estás insultando. Le dije, discúlpame, pero yo no le estoy faltando el respeto, yo simplemente estoy dejándole saber que bíblicamente no es así. Y luego me dice, no, pues tú tienes una Biblia equivocada. Y me dice, saca tu Biblia. Y saqué mi Biblia y pues le dije, esta es la versión que yo tengo, es en inglés, en español, es King James, 1960, y también Reina Valera. Entonces le dije, pues esa es la versión que yo uso, que viene traducido de los manuscritos originales, no viene del Divulgato, no viene de otras traducciones después, y luego modernizadas al español. Y se lo volteé, le dije, pero la versión que usted usa es del 1950, lo hablé todo en inglés, obvio. Le dije, es de 1950 y su Biblia tiene bastantes errores doctrinales y gramáticos sencillos y básicos, como por ejemplo, en su Biblia se encuentra la palabra insertada Jehová 237 veces en el Nuevo Testamento, cuando en los manuscritos originales griegos no existe ninguna sola vez la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Usted me puede preguntar, bueno, pastor, ¿y cómo es que usted se acuerda del 237? Es que yo vivo en Milpitas y está el 237 ahí, ¿no? Entonces, así hago la conexión, ¿verdad? Entonces, es por eso que me acuerdo que está 237 veces el 237 en el Nuevo Testamento. Y entonces le dije, ese es un error gravísimo, porque
si uno está siendo fiel a la traducción, pues cómo puede uno nomás insertar también errores muy básicos y muy sencillos cuando ustedes le quitan a Cristo sobre sus aspectos de la deidad. Por ejemplo, ustedes en Juan capítulo 1 verso 1 le ponen a Jesucristo como si fuese así o como un Dios menos o como otra deidad separada, y su lógica es de que ustedes usan que al diablo cuando hay términos que se refieren que él es el Dios de este siglo, y así ponen a Cristo en esa misma categoría, lo comparan como si fuese un ángel. Y pues ese y muchos otros errores muy sencillos y básicos en interpretación son los que existen en su Biblia, y usted me está atacando a mí. Por ejemplo, su Biblia fue traducida en 1950 por 5 eruditas que pues nadie sabía quiénes eran estas personas hasta que llegó todo este proceso a una corte donde se les obligó para que soltaran y informaran quiénes fueron los que traducieron su Biblia, porque hay bastantes errores gramáticos y sencillos y básicos en doctrina. Entonces, en 1955, o sea, 5 años después, dieron esos nombres, y de esos nombres uno de ellos tuvo clases introductorias que resultaba ser el presidente de la organización Watchtower en Brooklyn, New York, que son los encargados, de ahí es donde viene todo lo de los testigos de Jehová. Y entonces uno de ellos sí tenía unos estudios universitarios, pero los demás no sabían ni qué. Es como decirle a un hermano, tradúzcame algo, un documento en chino, tradúzcamelo en español, y el hermano, pues el hermanito no sabe nada de Chinese o de Mandarin, o sea, entonces pues ¿cómo va a traducir si no sabe el lenguaje? Pues esos son los que tradujeron, o sea, esa es una realidad, o sea, yo no estoy inventando, esto es historia, estos son hechos. Y básicamente el que sí tenía estudios, nomás no era un maestro en la lengua, sino era alguien que había tenido estudios, pero unos estudios no te hacen un bilingüe, un erudita preciso. Por ejemplo, nomás una comparación. Y me pongo a mí como ejemplo. Yo tomé 4 años de francés. Yo, Andy Barrón, tomé 4 años de francés. Pregúnteme si me acuerdo. Sí, me acuerdo un poquito. No me acuerdo nada. Y eso que tomé mis 4 años, o sea, 4 años de todos los días, lunes a viernes, tomar francés. Sí me acuerdo algo, pero básico. Pero si voy a Francia a tener una conversación, digo, ay, ¿cómo se decía que me llamo tal? Talibú, y algo así. O sea, obvio, tomé 4 años, no soy experto. Podría haber sido, tal vez, si lo hubiera llevado un poco más. A lo que voy en comparación es de que, pues, este señor, el presidente de la organización, sí tenía unos estudios, pero no era suficiente calificado para traducir de manuscritos originales a la Biblia actual, que ellos le llaman las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo. Entonces, con bueno, ella me acusó que yo tenía una Biblia básicamente del diablo, y yo le dije contra, no le dije, no, usted tiene una Biblia del diablo, no, le dije simplemente hechos, de datos. Le dije, bueno, la que está aquí equivocada es usted, pero ya me preguntó, bueno, entonces, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? Y le dije, bueno, si el nombre de Dios es un nombre que no tiene vocales, es un nombre que no se puede pronunciar, viene de un tetragramatón que está en Éxodos 3:14, cuando dice yo soy, el que soy. Este es el nombre exacto de Dios, pero en el hebreo es un tetragramatón el cual no tiene vocales. O sea, ¿cómo se pronuncia algo que no tiene vocales? Es algo muy difícil para pronunciar el nombre de Dios. Entonces, lo que hicieron los sacerdotes, para no mencionar el nombre de Dios equivocadamente, ellos agregaron las vocales del nombre, o le pueden llamar título técnicamente, Adonai,
que Adonai quiere decir Señor, my Lord. Esto es lo que quiere decir Adonai en el hebreo. Entonces tomaron la A, la O y la A, la mezclaron con el tetragramatón, que se traduce Yahweh, más o menos, esa es la traducción, que ya traducido a nosotros en español tenemos la palabra que es Jehová, o en inglés Jehová. Entonces, como nosotros podemos ver, el nombre de Dios es básicamente, el nombre de Jehová está compuesto del tetragramatón, con los sacerdotes que insertaron las vocales, el tetragramatón, y así es como se llega a la conclusión del nombre Jehová. Muy bien, entonces le expliqué esto a la señora, y la muchachita estaba como súper atenta. Ojalá, y no sé si haya dado su vida al Señor, pero estaba muy atenta a lo que estaba diciendo. La señora estaba muy brava. Entonces la señora se volteó, estaba cerquitas, y luego ya que les empecé a hablar así calmado y todo, se volteó y dice, como que me dice, tú eres un falso, y que siempre se dijo de ti que iban a haber muchos falsos profetas, y se estaba yendo. Entonces le dije, no, perdóneme, todavía no se vaya, no. Ahorita usted me está acusando a mí de ser falso, y yo nomás le he estado dando puros datos, pero me estás diciendo que yo soy el falso. ¿Sabías que ustedes profetizaron que en 1914 iba a venir el Cristo, y también iba a ser el primer Armagedón? Pues no fue Armageddon, y tampoco vino el Cristo así como entendemos que va a regresar de nuevo. Pero luego ellos le cambiaron a decir, bueno, sí vino, pero ahora Él habita en las oficinas de Brooklyn, New York, en Watchtower. Y que de ahí envía, no, perdón, esto es en serio, no estoy, esto de verdad. Entonces de ahí Cristo reina sobre el mundo, dando las instrucciones por medio de Watchtower en Brooklyn, New York. De ahí se dan las instrucciones, de ahí salen las revistas, de ahí sale el material. Salían en ese tiempo aproximadamente 8.214 voluntarios que salían a repartir, y esto es en 1914. Entonces, como no sucedió así como se había dicho, pues ahí le acomodan, ¿verdad? No, pues Cristo está en uno de estos cuartitos, y Él aquí personalmente nos dice cómo hacer. Entonces, bueno, yo no le argumenté en eso, o sea, es como que se lo dejé así como para que ella pensara. Y luego le dije en 1966, dijeron que iba a suceder el Armagedón, otra vez falló. Luego le cambiaron a 1975, que iba a ser otra vez el Armagedón, y pues le cerraron otra vez. ¿Se le cerraron? ¿Sí entienden esa palabra? Entonces le dije, ahora la Biblia dice que el que profetiza en el nombre de Jehová y no se hace, que ese tiene que ser apedreado. Yo no le iba a apedrear a la señora, imagínense. Ahí aplica el que no tiene pecado que aviente la primera. Aplica, ¿verdad? Entonces básicamente le dije que los falsos eran ellos lo que estaban profesando, y al ponerse de ese nivel, ellos ni cuenta se dan que están siendo anticristo, contra Cristo. Es lo que quiere decir. Y se ponen en una posición en contra de Cristo. ¿Cómo? Porque le hacen menos. Y sabían que la Biblia dice que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. 6 al 11, si no me equivoco. O sea, que en Cristo toda rodilla en el cielo, la tierra y debajo de la tierra se van a doblar y confesar que Jesucristo es el Señor. Pero al hacerlo menos, se ponen en posición más bien de contra Cristo. Y vamos a ver un poquito aquí el tema. Entonces dice, vosotros sois mis testigos. La Biblia nos dice ya en Hechos 1:8 que somos testigos del Señor.
A ver, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Si vamos al libro de Juan. Y también le expliqué a la señora sobre sus problemas doctrinales, sobre lo que es la transfusión de sangre y también otros datos ahí muy interesantes. Por ejemplo, ellos antes no prohibían que se hiciera transfusiones de órganos, pero en el 1968 es cuando cambiaron esa posición, porque pues, se le estaba muriendo mucha gente, muchos feligreses. Entonces ya pueden hacer transfusiones de órganos, pero la sangre, como no es tan común, pues la sangre todavía permanece. Ellos tienen su aspecto aquí que tratan de ponerle ahí un versículo todo mal puesto, pero esa es así como, no se me vayan a hacer no, se va a poner más bueno. Ahí va, apenas estoy agarrando ritmo. Entonces, pero referente a que nos dicen que nosotros somos luteranos o lo que sea, somos nombrados por otras personas, como que diciendo seguidores de otras personas. ¿Sabían que fue Charles Taze Russell, el fundador de los testigos en 1870? Entonces, de 1870 a 1931, o sea, en esa época, esa temporada, ellos no se llamaban Jehovah's Witnesses o testigos de Jehová, ellos se les llamaba Russellites. O sea, a ellos se les llamaban Russellites, de acuerdo a Charles Taze Russell, el fundador de los testigos. Y fue en una convención en 1931 en Columbus, Ohio. He estado en Columbus unas 3-4 veces antes que viajaba en bastante de cosas de negocio. Yo trabajaba en equipaje de telecomunicaciones y tocaba viajar mucho. Es bonito Columbus, pero no es así como wow. Pero bueno, ahí fue en una convención donde se pusieron el nombre oficialmente Testigos de Jehová, y lo hicieron porque había división entre ellos, entre los Russellites. Entonces medio se van separando, y entonces ese era el motivo por el cual oficialmente se pusieron el nombre Testigos de Jehová en 1931. O sea que desde su inicio pues ellos eran Russellites. O sea, este argumento que dicen que somos seguidores de hombres, lo que sea, mejor piénsenle antes de aventar pedrada. Muy bien, entonces dicen que no hay otro quien salve. Bueno, si vamos al libro de Juan, capítulo 4. Si empezamos, en el capítulo 3, era cuando iba Pedro y Juan, que subieron al templo a la hora novena, en la hora de la oración, porque ellos tenían por costumbre ir al templo y a orar. Ellos fijando un hombre que estaba cojo, y versículo 4, que estaba pidiéndoles limosna. Versículo 6, el hombre cojo, se los voy a parafrasear aquí porque hay bastante. El hombre cojo mira hacia los apóstoles, a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan le dicen, Pedro le dice, mírame a los ojos, lo mira a los ojos, y le dice, oro ni plata tenemos, no tenemos esto, pero lo que tenemos, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo damos, levántate y anda. ¿Bien? Algo muy interesante que usan, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Luego, si vamos al capítulo 4, vemos que son llevados ante los sacerdotes, los jefes, los saduceos, son llevados al templo, y luego son cuestionados por el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ellos vienen y a cuestionarles, y en versículo 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Eso es interesante, mencionar el nombre. ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de manera que haya sido sanado, el versículo 10, sea notorio que a todos ustedes, todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, eso es bien importante, el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien ustedes crucificasteis y Dios lo resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. ¿Por quién? Por Jesucristo de Nazaret. Jesús es esa piedra que ustedes reprobaron los edificadores, pero la cual se ha convertido en cabeza del ángulo. Y hoy en día la gente sigue reprobando esa piedra angular a Jesucristo. Lo siguen haciendo menos, lo siguen menospreciando. Hasta hoy en día el mundo religioso sigue haciendo eso. Noten cómo no le tiran a Mohammed, al Buda, nada de ellos. Bien tolerantes con todo el mundo, pero háblenle de Jesús y en cualquier oficina, aquí las que se mencionan, yo conozco a varios de los empresarios aquí, o sea, nomás tóquenles el nombre de Jesús y como que hay que ser delicados y como que no hables mucho, pero háblale de todos, en todo el mundo y sí, muy tolerantes. Bueno, hasta el día el mundo religioso todavía hace menos, trata de hacer menos a Cristo. Y luego, como dice en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay otra manera, no hay otro nombre. Pero si vamos en Isaías, bueno, se puede ver así como si fuera una contradicción, porque Isaías dice que solo Jehová es el que salva, pero en el Nuevo Testamento dice que no hay otro nombre y que no hay otra manera. Y si vamos a Juan, bueno, si vemos por ejemplo Isaías 44:24 dice: yo Jehová tu Redentor. En el 44:6 dice: yo Jehová Rey de Israel, su Redentor. Él es el que perdona nuestros pecados. Si vemos Isaías 46:9 nos dice: no hay otro Dios, no hay semejante a mí. Pero si vamos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Jesús es la misma imagen, la misma sustancia. Si vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, nos dice que Jesús es, que siendo Él mismo siendo Dios. ¿Sabía que usted que el libro de Isaías nos profetiza en el capítulo 6 o 7:14, si no me equivoco, que el nombre de Jesús sería Emmanuel, que quiere decir literalmente Dios con nosotros? En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, se nos dice que su nombre es Emmanuel, que es un título únicamente para Él, que Él es Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Emmanuel. Si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice: porque un niño nos es nacido. Hasta los testigos de Jehová aplican este texto y le dan crédito, porque pues es para referente a Jesús, no más que le tuercen un poquito. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte. Aquí va, Padre eterno y Príncipe de paz. No quiere decir así como príncipe, como un título de príncipe y luego está el rey. O sea, como que un poquito menos del rey. No, quiere decir como chief, como el príncipe. No sé cómo explicarlo. A lo que quiero resaltar es de que aquí dice que se refiere a Jesús, uno de sus títulos, como Padre eterno. ¿Cuántos padres tenemos? Pregunta. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 23, no recuerdo el versículo, en el cual Jesús nos dice que no llamemos a Padre aquí en la tierra, porque tenemos solo un Padre. Hoy el mundo entero, el mundo católico, le dice a los sacerdotes o los curas, le dice Padrecito o Padre, que pues la Biblia nos dice un poquito diferente.
Pues la Biblia nos enseña que tenemos un solo Padre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos dos padres, Jesús es un Padre, y luego tenemos a Dios Padre. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, la verdad es de que nosotros creemos en un solo Dios verdadero. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, servimos un solo Dios verdadero. Somos monoteístas, solamente es un Dios. El decir que servimos a tres diferentes dioses sería una herejía muy básica, muy fundamental. Creemos que servimos un solo Dios verdadero, quien se manifiesta en tres personas distintas. Hay distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se puede entender en rol o en función, pero al final, en conclusión, es que la Biblia nos dice que Dios es uno. Y entonces lo que yo veo, lo que nos enseña la Escritura, y esta es una realidad, es de que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento como también lo es del Nuevo Testamento. Y quiero decir algo muy claro y muy fácil y muy sencillo, que no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos Juan capítulo 14, vamos a ver, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 5, y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo pues podemos saber el camino. Entonces Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿Estamos entendiendo? Vemos también en capítulo 10, versículo 30, si no me equivoco, es de que nos dice, yo y el Padre, ¿cuántos son? Uno. En el libro de Santiago se nos deja saber también de que, fíjese que el diablo cree que Dios es uno. Como dice, bien hacéis que creéis que Dios es uno. El diablo también cree y tiembla. Se ve siempre que Dios es uno. Entonces no hay separación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. Son tres los que dan testimonio, son uno. Bien, no le quitamos, no le hagamos menos. Pero vamos un poquito más en nuestra investigación. Y si vamos al libro de Isaías, vamos al capítulo, versículo 40. ¿Cuántos se me están durmiendo? Excelente. Excelente. Si alguien ahí como que está durmiendo, es ok, de todos modos va a ir al cielo. Bueno, retracto, quién sabe. Y no tiene nada que ver porque duerma, no. O sea, es su vida, si le ha entregado al Señor su vida y todo. Muy bien. El versículo, Isaías 40, versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad de nuestro Dios. Y si vemos, esta es una profecía que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. La podemos ver cumplida en el libro de Mateo, como también la podemos ver que se cumple en Juan capítulo 1, versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, es una referencia directa de Isaías capítulo 40, versículo 3.
¿Muy bien? ¿Están siguiendo? Sí. Bien, en Isaías dice, así como está escrita, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ese camino se le estaba preparando a Jesús. ¿Estamos entendiendo? O sea que en el Nuevo Testamento se refiere pues a Jesús, esta profecía, pero en el Antiguo Testamento se le está preparando ese camino a Jehová. Enderezar el calzado en la soledad a nuestro ¿quién? A nuestro Dios, o sea, refiriéndose a Jesús en su plena deidad total. ¿Estamos entendiendo? Si vamos, vamos a también en Isaías 41, versículo 4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? Quien llama a las generaciones desde el principio, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Si vamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, también capítulo 1, versículo 17, vemos que Jesucristo es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el primero y Él es el último. Vemos que este texto también, en Jesús está su cumplimiento. También hay varios versículos en Isaías capítulo 41, versículo 10, versículo 14, cuando se aplica de que Él es nuestro Redentor. El capítulo 42, versículo 8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a esculturas. O sea, está diciendo que su nombre es Jehová y no le va a dar su gloria a nadie más. Bueno, resulta que en el nombre de Jesús toda rodilla, el cielo, tierra y debajo de la tierra se van a doblar y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Todos le van a dar gloria y honra a Jesucristo. O sea, no es que están peleados o haya contradicción, simplemente el Antiguo Testamento en esencia es una sombra y figura y tipo del Nuevo Testamento, y se cumple en Jesucristo toda la ley, todas las profecías y la plenitud de la deidad. En Cristo está la plenitud de la deidad, si no me equivoco, en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se lo voy a leer en inglés porque yo estoy medio gringón. Ahí va. For in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. O sea, cuando se dice deidad, en inglés se dice Godhead. O sea, respecto a la divinidad, respecto a Dios. En Cristo está la plenitud de Dios corporalmente. O sea que en Cristo se cumple. ¿Sabe lo que yo veo en la palabra? Es de que desde que usted abre la primera página de su Biblia, esto se le llama un libro de Jesús. This is a Jesus book. Se refiere a Jesús, se habla de Jesús, apunta a Jesús. La ley es aquello que apunta hacia Cristo. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, de acuerdo a Salmos capítulo 19, verso 7. Y la ley de Jehová nos apunta al Salvador, nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a seguir un poco más, donde nos dice Isaías 43. Vamos a... Qué bonito es estudiar la palabra, ¿verdad? Amén. Si nomás estudiáramos la palabra, tenemos tanto que podríamos aprender. Si vamos a... Hay bastantes versículos que se refieren a Jehová como nuestro Redentor. En Isaías 41, 10, 14, también Isaías
44, 24, pues así dice Jehová, tu Redentor, quien te formó desde la vientre, yo Jehová, que todo lo hago, extiendo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. Bueno, también si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y por medio de él todas las cosas son formadas, de acuerdo a Filipenses, por medio en todas las cosas subsisten en él, fueron creadas, o sea, vemos cumplimiento. Si vamos al 44, 6 y también el 8, vemos otra vez ese aspecto de redentor de parte de Jehová. Jehová es redentor, él es quien perdona. Y sí, o sea, si nosotros pecamos, quebramos la ley, entonces nosotros estamos pecando en contra de él, estamos quebrantando la ley que él nos dio, y al hacer eso estamos pecando contra él. Cuando tú cometes un pecado, principalmente, así como lo dice Josué, ¿cómo haré tal cosa de pecar contra Dios? O sea, cuando nosotros pecamos contra Dios, y como pecamos contra Dios, el único que nos puede perdonar es Dios. O sea, si usted peca contra Dios, yo quién soy para ponerme ahí en medio y perdonarte porque pecaste contra Dios. Eso sería una blasfemia. Así, todo eso de los cuartitos donde uno que se confiesa y todo, y que le dio que tal, ustedes ya pueden llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, bíblicamente hablando, hemos pecado contra el Señor y tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Él es quien nos perdona. Bueno, había un caso en el capítulo 2 de Marcos 2, nos dice que el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, le trajeron un paralítico, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús dijo: hijo, tus pecados son perdonados. No lo sanó, le dijo: tus pecados te son perdonados. Muy bien. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, o sea, ellos razonaban dentro de sí, en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, técnicamente hablando, ellos están correctos, pero pues resulta que técnicamente Él es Dios. Entonces, pero pues ellos no tienen ese conocimiento todavía. Entonces Jesús, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, razonaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonan o caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y luego le dice, contesta Jesús ahí mismo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico enseguida tomó su lecho, saliendo de todos, delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir del mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía el Señor? Les enseñaba. ¿Qué es lo que se comprueba con este texto? Bueno, pues es otro aspecto de la deidad de nuestro Señor, de que de acuerdo a Isaías capítulo 42, versículo 8, 43, 11 y 25, solo Dios es el que perdona pecados. Viene Jesús y ¿qué es? ¿Qué hace? Perdona pecados. ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ciertamente entendemos que de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, Él es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero vemos algo muy interesante. Timoteo 3:16 nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente se dice, es como decir sin controversia, es grande el ministerio de las cosas de Dios. Pero aquí nos viene: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cómo fue manifiesto Dios? En carne.
¿Y a quién se refiere ese texto? Muy fácil. A Jesús. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y esos 3, ¿cuántos son? 1. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, vamos al versículo 20 de 1 de Juan 5, 20, donde nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me sale otra vez el inglés en mí. This is pretty deep. O sea, está profundo, estamos en el verdadero. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre y al Hijo, de acuerdo a Juan 17:3. Esta es la vida eterna, conocer al verdadero. Vamos al libro de... ¿Cómo podemos seguir? Vamos a Filipenses. No, perdón, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. Y luego, ¿cómo dice? El Todopoderoso, que ese es un cumplimiento de otra de las escrituras en Isaías. O sea, por ejemplo, Isaías 44:4, de que vemos ese cumplimiento en él. Bueno, vamos a Apocalipsis 22. Eh, 22:13. Yo soy el alfa y el omega. No sé si en su Biblia usted la tiene así como la mía, que está escrita en rojo, o sea que se aplica a Cristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar en las puertas por la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la iglesia, la esposa dicen: ven. El que oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua gratuitamente de la vida, se toma gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro: si añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de su santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Impresionante, ¿no? La palabra. Vamos a Filipenses. Poderosa la palabra, ¿no? Vamos al versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que estuvo en Cristo, el cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios. Siendo en forma de Dios, está en Filipenses 2:6. Cristo Jesús siendo en forma de Dios,
Mas no se estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también, ¿qué pasa? Le exaltó hasta lo sumo y le dio, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Alguien diga. Pero díganlo así bien. Le dio un nombre que es sobre, ¿cuántos? Todo nombre. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, todo nombre. En la tierra, el cielo y tierra debajo, todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Se va a doblar toda rodilla, todas las rodillas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos aquellos quienes hacen menos nuestro Señor Jesús, pues inconscientemente y ni cuenta se han de dar, pero se están poniendo en una posición en contra de Cristo. O sea que aquel espíritu del anticristo es un espíritu muy vivo actualmente, y se ve cada rato, cuando la próxima vez que le toquen ahí la puerta, usted ya sabe, espíritu de anticristo. No, sí, a mí ya me marcaron. O sea, yo veo que ahí tocan todo en mi vecindad, pero ahí siempre han de decir, no vayan ahí, porque se van a convertir. No, eso no dicen. ¿Quién sabe qué dicen? Pero no van ahí. Esto es la importancia de estudiar la palabra, de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esos son aspectos teológicos básicos referente sobre la deidad de Cristo, y es importante saberlo porque mientras más y más conocemos de nuestro Señor, más y más nos estamos haciendo más y más como Él. Si conocemos, todavía no llegamos a los atributos básicos naturales de Él. Por ejemplo, Dios es amor, es misericordioso, es compasivo, pero también es fuego consumidor. ¿Sabía eso? O sea, y también es recto, también es justo. Y si solamente vamos aplicando lo que la Biblia nos enseña referente a las cuestiones de la deidad de Dios, pues también nosotros vamos a ser más y más como Él. Y es importante conocer la palabra para que no nos hagan, como le dicen en inglés, doctrinal pretzel, o sea, un enredillo de doctrinales que están bien torciditos. Uno nomás les hace un poquito de estudio y dicen, no, pues están bien mal. Pero lo que pasa es de que pues no quieren renunciar tal vez su manera de ser, pues porque ahí en medio está el orgullo, ahí en medio está la amistad que se ha formado con otros feligreses de su dogma. Entonces pues hay muchos aspectos humanos los cuales interfieren para que esa persona venga a su totalidad de entendimiento de la palabra, pero para eso hay que orar, para que los ciegos puedan ver, porque si estoy correcto, 1 Corintios 4:4 o 2 Corintios 4:4 es la escritura que dice que Satanás ha cegado el entendimiento para que no puedan ver la luz resplandeciente del Evangelio. Entonces eso es lo que pasa, le tratan Satanás pues ciega el entendimiento para que no vean la luz resplandeciente del Evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar por ellos, y nosotros estudiar para con sabiduría y con compasión enseñar la palabra. Cuando la próxima vez que le toquen, no tengan miedo, más bien, póngase contento porque va a evangelizar. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Gracias. Pongamos de pie. A mí no nos habla, explica.
Señor Jesús, danos gracias, Padre, primero por tu palabra, por tu hermosa palabra. Tu palabra es verdad. Y ayúdanos, Señor, para nosotros ser serios, estudiosos de tu palabra y pacientes en el estudio y el desarrollo del estudio de tu palabra, y para no tan solo llenarnos de entendimiento, pero que el entendimiento de tu palabra vaya cambiándonos y moldeándonos y haciéndonos más y más como tú, Señor. Que no seamos nomás religiosos, presumiendo que conocemos la verdad. No queremos ser eso. Esto no es para vanagloriarnos. Es para conocerte y ser más como tú y predicar tu palabra no adulterada, pura. Predicar tu palabra a quien esté acercando. Pido, Señor, tu bendición sobre tu pueblo y cada uno aquí presente. Bendícelos, Señor, sus hogares, sus hijos y el estudio personal de tu palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios. Repito, Él es quien merece la gloria. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí en la casa del Señor. Que Dios los bendiga grandemente.